Hola, en esta ocasión yo les hablaré sobre la función diferencial. Primero empezaré con un poco de teoría y después daré unos ejemplos. En matemáticas universal, concretamente en cálculo diferencial, el diferencial es un objeto contundente matemático que representa la parte intermediaria del cambio en la factorización de una función y igual a f de x, con respecto a cambios en la variable dependiente de cada ecuación. Existen diversas definiciones de diferencial en diversos contextos. Para funciones de variables reales es posible definir el diferencial rigurosamente interpretándolo como un covector. Así el diferencial está definido en los tratamientos modernos del cálculo diferencial de la siguiente manera. El diferencial de una función f de x de variable real, donde x pertenece a los reales a la n potencia, es la función de f, donde df es igual a la derivada de la función por dx. Aquí haré un pequeño ejemplo que dice encontrar el diferencial de la siguiente función. Para esto tenemos esta función de y igual a 7x al cubo. Derivamos obteniendo que la derivada de 7x al cubo es 21x al cuadrado. Para esto multiplicamos la función por dx en ambos lados y nos queda que dy es igual a 21x al cuadrado por dx. Continuamos con la interpretación geométrica diferencial que dice, vista geométricamente, la evaluación se produce verticalmente a partir del punto en que se toma el diferencial. El incremento delta x que se tome representará el alejamiento horizontal que se haga desde el punto en cuestión. Así la evaluación de la tangente se obtenga como el resultado dependerá del punto en cuestión y del alejamiento horizontal que se tomen, que en las fórmulas matemáticas están definidos respectivamente por x y delta x, como se muestra en la imagen. Veremos el tema de función diferenciable. Una función diferenciable admite derivadas en cualquier dirección y puede aproximarse al menos hasta primer orden por una aplicación afín. Una función es diferenciable cuando el límite h cuando tiende a 0 de f de x más h menos f de x todo sobre h existe para un número x dado en el dominio de f. Si f es diferenciable sobre menos infinito, infinito, entonces se dice que f es diferenciable en todas partes. Una función f es diferenciable en un intervalo cerrado a, b cuando f es diferenciable sobre un intervalo abierto a, b y toma en cuenta este par de límites, los cuales denominamos límites por la derecha y por la izquierda respectivamente. Para saber si una función es diferenciable viendo su gráfica, tenemos que saber que una función diferenciable es continua. Es decir, en la figura 1 vemos que hay una parte donde no es continua. En ese punto, la función no es diferenciable. Además, si tenemos una tangente vertical, la función tampoco es diferenciable. Cuando una función es diferenciable, tenemos tangentes horizontales y además la función debe de ser continua. Otra forma para cuando una función no es diferenciable es cuando tenemos una curva cerrada. Se puede ver en la figura 2 cuando x es igual a 4, ya que el límite es distinto por la izquierda y por la derecha. Ahora veremos un ejemplo para saber si una función es diferenciable. Tenemos la función de x, la cual es una función a trozos. Para saber si esta función es diferenciable, tenemos que encontrar el límite de x cuando tiende a 3 de f de x menos f de 3, todo sobre x menos 3. Para encontrar este límite, tenemos que encontrar los límites por la izquierda y por la derecha. Comenzaremos por el límite por la izquierda, el cual es el límite de x cuando tiende a 3 por la izquierda de f de x menos f de 3 sobre x menos 3. f de 3
es igual a 9, ya que al sustituir las x por 3 en las funciones a trozos da el valor de 9. Y f de x cuando x tiende a 3 por la izquierda, los valores tienen que ser menores que 3. Es decir, f de x es igual a x al cuadrado. Entonces, el límite de x cuando tiende a 3 por la izquierda nos queda como x al cuadrado menos 9 sobre x menos 3. Pero sabemos que x al cuadrado menos 9 es una diferencia de cuadrados, por lo cual el límite nos queda como el límite de x cuando tiende a 3 por la izquierda de x más 3 por x menos 3 sobre x menos 3. Entonces, los x menos 3 se vuelven 1. Entonces, el límite de x cuando tiende a 3 es igual a x más 3. Entonces, ahora sustituimos el valor de x por 3 y nos queda como 3 más 3, lo cual es igual a 6. Ahora, con el límite de x cuando tiende a 3 por la derecha. Entonces ya sabemos que f de 3 es igual a 9. Y f de x cuando x tiende a 3 por la derecha, los valores tienen que ser mayores a 3. Entonces f de x es igual a 6x menos 9. Entonces el límite de x cuando tiende a 3 por la derecha nos queda como 6 menos 9, todo sobre x menos 3. Entonces esto lo podemos restar, lo cual queda como límite de x cuando tiende a 3 por la derecha es 6x menos 18 sobre x menos 3. Entonces, esto lo podemos factorizar por factor común. Nos queda el límite de x que tiende a 3 por la derecha de 6 por x menos 3, todo sobre x menos 3. Entonces, los x menos 3 se vuelven 1 y nos queda 6. Entonces, como los valores de límite que por la izquierda y por la derecha son los mismos, el límite de x cuando tiende a 3 de f de x menos f de 3 sobre x menos 3 existe, porque los valores son iguales. No te vayas todavía, aquí tenemos más videos que te pueden gustar.